sí, seguimos haciéndolo, seguimos trabajando en eso, seguimos retando a todas esas sectas a debatir. Vamos a ver esto que subió Cristian Izquierdo en un live y no fue capaz de mantenerse ahí en la conversación. Escuchen ellos. Vamos a dialogar. Él se congrega en una que se llama Vida Nueva. No lo vayan a bajar, por favor. Ya sabes cuál es el nombre de mi iglesia y ahora yo te he hecho una pregunta, pero tú no me estás respondiendo. Cristian. Ese es Cristian Izquierdo, que subió y abandonó el debate. Estos protestantes están en una decadencia terrorífica, ¿oyó? Entonces responda a mi Vamos a pregunta. dialogar. ¿Quién de los Escúchame. apóstoles enseñaba el dogma de la Asunción de María Señor, para sea decir serio. que tu iglesia viene de los Señor, apóstoles? sea A ver, serio. responda. Vamos a dialogar. Estoy siendo serio. Vamos a Respóndame. dialogar. Cristian, hay Yo un con pueblo. seriedad te hago esta pregunta Señor, al señor Martín señor, Barrientos el ya día de me lo hoy. quiso ¿Quién de hacer los una apóstoles Ya enseñaba me lo el dogma? quiso hacer una vez. Si Pero usted no quiere responde que la pregunta. dialoguemos, Hermano Martín Barrientos, déjame un segundito. Cristian, apaga el micrófono un segundito. Voy a hablar yo. Ahora voy a hablar yo. no lo apaga, mi hermano. Sí. Cristian, un segundito. En primer lugar, Cristian, el hermano apologista Martín Barrientos le dijo cuál es su iglesia. Usted entró a atacar a la iglesia católica. Ahora, como Cristian se avergüenza de su secta, la secta de Cristian Josué, de Cristian Izquierdo, de corte bautista, fue fundada en el año de 1611 por el holandés Thomas Wesley, que por cierto, la iglesia bautista a la que pertenece Cristian Izquierdo casa homosexuales en los Estados Unidos de América. Pregunto, Pero qué los apóstoles mentiroso, casaban mano. lesbianas y casaban homosexuales, ¿verdad que no? Entonces no puede ser la iglesia de Cristo. Qué pena, No, me toca responder eso, ¿no? Me toca, qué mira, pena. Max No, sabe que la está iglesia de mintiendo Cristo. porque Cristian, mi iglesia, vamos a a ver, déjame dialogar. hablar. A ver, es que cuando yo hablo todos me silencian. A ver, No, déjame hablar, vamos a Martín. dialogar. Vamos a dialogar. Escúchenme. Y vamos a dialogar, ¿por qué me silencias? Cristian, 611 Thomas Helwig. ¿Por qué me silencian si vamos a dialogar? En Dame un minuto de la palabra. Primero, Un minuto de la palabra. Primero ponga su cámara. ¿Y por qué no le pides a los dialoguemos. demás que prendan su cámara también? Señor, Y solo a es mí. que eso no le interesa a usted. No, sí me interesa Óigame, la equidad y la óigame, justicia. óigame. A mí me Usted va a interesa la hablar ahora justicia y la conmigo, verdad. Yo te conmigo. hice una pregunta. ¿Quién de los Usted va a apóstoles hablar enseñaba el dogma de Oiga, pero es que llegan a otros canales y quieren imponer lo que a ellos les da la gana. ¿Que por qué me pide que prenda la cámara? Pues porque sí, porque es que ese es el canal de él. Y él verá si le pide eso, si no se lo pide, a quién se lo pide. Imagínese. la Asunción de María y no tiene Usted respuesta va a hablar- porque Y tienen miedo, siempre tienen miedo de decir cuál es su denominación. Siempre tienen miedo. Pero si ellos no saben, nosotros lo averiguamos y lo definimos y sabemos quién, cuándo y dónde fundó esa secta anticristiana. Los puede apóstoles responder. casaban lesbianas y No puede homosexuales como hacen los responder. bautistas. Y el otro ¿Quién de los señor, apóstoles hermano, casaban eso es, lesbianas y va a tener que homosexuales, demostrar en nuestro debate Cristian? que mi iglesia no, Cristian, casa como los homosexual. bautistas casaban dialogar. homosexuales y lesbianas, ¿qué apóstoles casaban lesbianas y homosexuales ¿Qué de diálogo cuéntanos, es este cuéntanos. donde no dejan dialogar? ¿Qué tipo de diálogo es este? no es Martín? serio. Y si es serio, Cristian, déjame es que ver. tú entras a atacar, Muéstreme. tú no entras a hablar de tu iglesia bautista, tú entras a atacar, ese es el problema Serio, tuyo. dame Muéstreme, silencio. Por tu Cristian. anticatolicismo, por tu anticatolicismo. Señor, vamos a ponerle en grande. Cristian, Ahí está, vamos a déjame hablar. dialogar. Dame un minuto. Hablando de tu iglesia Dame un bautista, minuto, hablando de tu iglesia yo te bautista, demuestro porque que la mi iglesia iglesia de viene de Cristo. Cristian. Dame un minuto, ahí voy. Ya, ahí voy. No, permítame. Ahí voy. Mi iglesia- Justificando del Señor Cristian, Vamos del a hermano poner- Martín. Tú me pones en el medio, no me silencies, déjame hablar. Vamos a Voy a dialogar. demostrar. YouTube quiere pagarte solo por responder. No demora en llegar a este canal, no demora en llegar a este canal. Soldado, tú no tienes miedo de debatir con Edgar Pacheco, jamás. ¿Miedo de qué si no hay no vulgar ahí? Me da miedo es que, me da miedo es que me mande un sicario.
Un minutito que el hermano Martín Barrientos va a decir algo. Un segundito, No me Cristian, silencies. un segundito. No me Vamos a silencies. Mi dialogar. iglesia viene de Cristian, un Cristo porque segundito, no bendice Cristian, un parejas segundo, del que el mismo hermano Martín sexo Barrientos va a como decir lo algo. bendice la iglesia católica. Cristian, que el hermano Martín Barrientos va a decir algo. Se te va a dar la opción de hablar. No, pero les hay opción de dolió. opinar. No, mi iglesia viene de Cristo porque no bendice gay. Pero los casa. No los bendice, pero los casa en Estados Unidos. Ah, ya. No quiere dialogar. Mi iglesia viene de Cristo porque mi iglesia no bendice gays. Los apóstoles no bendecían No, sí, homosexuales. no los bendice, solo como los su iglesia casa, solo los católica casa. Los apostólica casa en actualmente Estados Unidos, los ¿verdad? bendice. Solo los casa. Entonces, Sí. Julián, vamos a dialogar. aquí Vamos a es donde dialogar. uno se pudrió. Mire, la Óigame, iglesia que viene de Cristo óigame, no bendice el... yo le voy a dar pruebas históricas de la iglesia Realmente católica. tu papa bendice homosexuales. Dime, ¿cuándo Pedro? Yo le voy a dar pruebas y usted me da sus pruebas. Las ¿Le pruebas que parece? Pedro bendecía. ¿Le parece? Que lleguen uno a uno, que lleguen uno a uno, lleguen los protestantes, lleguen. Lleguen aquí los recibo, aquí los espero a todos, uno a uno, Cristian Izquierdo, todos esos, ¿listo? Uno a uno los vamos recibiendo. ¿Sí Pruebas o que no? Pedro bendecía homosexuales. Dame las pruebas. ¿Le parece sí Los o no? apóstoles casaban Sí, homosexuales como hacen los bautistas. Cristian, danos pruebas de que los apóstoles casaban homosexuales como le hacen ustedes los bautistas en Estados Unidos. Dame, Danos le estoy pruebas. diciendo a La Martín. iglesia Dame que bautista me del den sur. las pruebas, Martín, que Pedro Vamos bendecía a homosexuales. dialogar. A ver, Pedro. Vamos a Ay, dialogar. Cristian no quiere Hace hablar rato conmigo. estás porque con no que le vamos a conviene, dialogar, no le pero solo me conviene. estás silenciando cuando No debo me preguntas que deja. no Cristian no puedo. le conviene hablar Mi conmigo. amigo, yo voy a darle pruebas ahora. Solo estás No, silenciando. es que no he empezado. Yo no he ¿Ves que dices? empezado. No dejas hablar, deja que hable Martín y después Tu es tu papa turno. bendice Es por turnos, homosexuales. Cristian, es por Mira. turnos. El Martín Barrientos va a hablar algo, Es que- después te es va a dar que- el chance a ti, es que pero Max déjale que la vez hable. pasada subió Ya y está, se acá puso ya a nos llorar. vemos con el debate, Max. Solo No, mi amigo. silencia, silencio. Cristian, Moderadores, silencio, porque Cristian, tienen miedo, la se te va a verdad. dar chance que Cristian. hables, pero Martín Barrientos va a decir algo y después vas a hablar tú. Ya, es por chance, ya, Ya, por mira, tiempo, es por tiempo. Yo ya me voy. No se vaya. No te vayas, Dialoguemos Cristian, usted no y vayas. yo. No me silencies. Si no quieres que me vaya, ¿por qué me dialoguemos silencias? usted y yo. Bueno, entonces yo voy a decir esto y no me silencien. No, dialoguemos Ustedes usted para y yo, probar que son de la iglesia de Cristo tienen que probar que los... Empiezo. ¿Por qué me silencias? Cristian, ¿Por es qué que me- va a hablar Martín Porque Barrientos son las primero y después vas a hablar fronteras, tú, es no se por puede, turno, hermano. por turno. Deja que hable No él y se después se te puede. va a dar chance. Este niño, ya. como Después no te da sabe chance. nada, por eso viene con sus tonterías y no Sale. permite. O sea, mira la hipocresía de Cristian Izquierdo. Cuando los bautistas del sur, que es una rama de la, entre comillas, iglesia bautista, casa homosexuales y lesbianas en Estados Unidos, donde yo vivo. ¡Qué descaro! Fue fundada por Thomas Helwig en el año de 1611. Oiga. Casan homosexuales en la iglesia de Cristian Izquierdo. Impresionante. Pero ellos son felices allá, por eso es que hablan tanto de homosexuales, de yo no sé qué. Gracias, Daniel BP. En Ámsterdam, Holanda, ese es el fundador de los bautistas. Y Yo voy casa a- yo voy a homosexuales y lesbianas. ¿Me vas a dejar Voy a hablar empezar. o me has subido para Voy silenciarme? a empezar. No, Y acá- Cristian, primero va a hablar Martín Barrientos y después te va a dar el chance a ti. Es por turno. A ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. tener un diálogo. Vamos a encontrar esa iglesia con pruebas, con datos históricos. Vamos a mostrar, si él no le quiere llamar iglesia, a ese grupo que dejó Jesucristo, que primero fueron 12, después fueron 120, después más de 3000. Vamos a mostrar, y como decía Herodoto, la historia de una institución o persona tiene que ser rastreable desde la fecha de su fundación hasta la época actual, pasando por todas las etapas de la historia. Entonces, mi afirmación es que la iglesia de Cristian no es la del siglo I. No es la del siglo I,
Y yo lo voy a demostrar. Cristian dice que la Iglesia Católica no es la del siglo I, entonces él me va a dar las pruebas y yo voy a buscar en mis libros de historia de la Iglesia y yo voy a buscar porque él me va a probar que no es la Iglesia Católica. Creo que me va a dar documentos arqueológicos, documentos históricos, porque eso le voy a dar yo. Yo le voy a hablar de los templos de los primeros siglos que eran de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar viendo que de esos 12 se expande la iglesia. Y esa era la misma iglesia hasta, hermanos, hasta nuestros días. Vamos a mostrar primero. Se bajaron 2 ya, así que afuera, que no Primero, tengo toda la noche. Primero, vamos a mostrar que esa iglesia tenía sucesión. Y lo voy a mostrar en libros protestantes y lo voy a mostrar en libros seculares. Vamos a mostrarlo en este momento. Vamos a ver los documentos y vamos a ver los emperadores y podemos hablar de las actas de los mártires. Así le exijo a Cristian que él me muestre libros en esta noche de que su denominación es la del siglo I. No cuentos. No cuentos. No acepto cuentos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿O vas a hablar ya te una va a hora? tocar. Ya te No, va a me tocar. avisas porque no tengo toda la noche. Ya Avísame. te va a tocar. Ya te va a tocar. Vamos a ver los primeros 32 obispos antes de Constantino. Yo no sé si él piensa como su camarada Barragán, que dice que la Iglesia Católica nació 4815 años antes de Cristo. Yo no sé si eso piensa él, pero eso es lo que dice Barragán, que la iglesia nació 4800 años antes de Cristo. Vamos a ver la sucesión. Podemos ver San Lino, San Anacleto, San Clemente, San Evaristo, San Alejandro, Sixto, Teléforo, Higinio, Pío, Aniceto, Sotero, Eleuterio, Víctor, Seferino, Calixto, Urbano. Calixto es a quien se le atribuye las catacumbas de San Calixto, que ya voy a pasar a mostrarle un documento sobre las catacumbas. Martín, Era San Calixto. Martín, se te olvidó El incluir a Papa- Thomas Helwys, el fundador de los bautistas. ¿No está en esa lista? El Papa número 16. Papa Falta el fundador de los bautistas, ahí no estaba, yo no lo escuché. número 16 de la Iglesia Católica, el Papa Calixto I. Y así me tiene que dar él la sucesión de su denominación. Calixto, Urbano, Ponciano, Antero, Fabián, Cornelio, Lucio, Esteban, Sixto II, Dionisio. Estos solo son algunos según la historia del cristianismo. Vamos a mostrarle también, así quiero que él me demuestre, vamos a mostrarle también a uno de esos personajes. Vamos a ver si Y a ese mismo ver, tiempo me das a mí para hablar sin interrumpirme. Vamos Y a- a ver. ¿Algún protestante que quiera subir o un protestante que quiera subir? Hágale que aquí lo esperamos. Aquí estamos, pero para escucharlo a ustedes, ¿listo? Vamos a escuchar a los protestantes sin ningún tipo de grosería, ¿listo? que lo vamos a escuchar y usted me va a dar pruebas Un libro. tangibles. Mi hermano César, No me déjeme. interrumpas. Vamos a mostrar. Dice, vamos a hablar sobre Policarpo de Esmirna. Finalmente,
Viendo aquellos hombres inicuos que el cuerpo del mártir no podía ser consumido por el fuego, dieron orden al verdugo que se acercara y le hundiera un puñal. Así lo hizo. Y brotó una tal cantidad de sangre que apagó el fuego, quedando toda la multitud pasmada de la diferencia que había entre... Obvio no, obvio no. Aquí no podemos dejar que ellos vengan a hacer lo que quieren. Y siempre vienen a hacer lo que quieren ellos. Que me dejes entrar, que estoy aquí y no tengo tiempo para ingresar. Y no tengo tiempo, no tengo toda la tarde. Saque a ese ignorante. En estos días le decían a otros protestantes que saquen a ese ignorante que va a entrar yo, decía Gabriel Asaf. Pero estaba el otro primero. Y cuando venga él y estemos así, vea, aquí los estamos esperando. En este momento no hay nadie ahí. Entre, 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 Gabriel Asaf. Hijo de Pachequín, hijo de su papá Pachequín. la muerte de los infieles y la de los elegidos. Al número de estos pertenece también Policarpo, hombre sobremanera admirable, maestro con espíritu de apóstol y de profeta en nuestros propios tiempos, y obispo de la Iglesia Católica en Esmirna. En Esmirna. Vamos a ver más adelante lo que hicieron con los restos de él. Dice, Cristo murió por nosotros, pecadores, ni jamás daremos culto a otro alguno, porque a él le adoramos a Cristo, porque es Hijo de Dios, mientras que a los mártires les tributamos un justo homenaje de afecto como a discípulos e imitadores del Señor. A causa, dice... Bueno, yo llegué, fue por medio de mi hijastro, él fue el que compró el curso. Superable que mostraron por su rey y maestro. Ojalá que nosotros pudiéramos también acompañarles y llegar a ser discípulos con ellos. Así pues, el centurión, viendo la porfía de los judíos, hizo colocar el cadáver en el centro y lo hizo quemar a la manera como ellos suelen hacerlo. Así nosotros más tarde pudimos recoger sus huesos, más valiosos que piedras preciosas y más estimable que el oro, y los colocamos en un lugar adecuado. Allí nos concederá el Señor celebrar el natalicio de su martirio. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama a eso fiesta patronal, donde se celebra el martirio de un santo. Ahí nos concederá el Señor celebrar el natalicio de su martirio, reuniéndonos todos en cuanto nos sea posible con júbilo y alegría para celebrar la memoria de los que ya terminaron su combate y para ejercerlo y preparación de los que han... Una aclaración. El mártir más grande que ha tenido la historia, que derramó su sangre por la iglesia, fue Thomas Helwig, el fundador de los bautistas en el año de 1611, fue el mártir de la iglesia. Eso me quería decir eso, apago el micrófono. Yo lo mostré con libros protestantes, ahora paso a mostrar con libros seculares y con esto termino y espero... Biblia, Pachequín, Biblia, Biblia, protestante, esto yo no lo hago por mal para ustedes, hijos de Pachequín. Yo quiero es que ustedes abandonen a su papá Pachequín, que lo abandonen y dejen de seguir una persona tan soez como él. ¿Oyó? Eso no es bueno para su alma. Las pruebas históricas que me presente Cristian. De su denominación en el siglo I. Vamos a esperar. Vamos a ver aquí. Hablando del Higinio, el Papa Higinio, Papa en Atenas, ocupó el solio pontificio del 136 al 140. Pregunto, Cristian me va a mostrar pues un pastor de ellos en el siglo II, como yo lo estoy mostrando. Ese es solo uno, nada más que estoy presentando de libros seculares. Aquí está también San Evaristo, Papa. Sufrió martirio en tiempos de Adriano y accedió al solio pontificio en el año 97, en el siglo I. Así que, mis hermanos, aquí he podido mostrar algunos de los testimonios escritos de nuestra Santa Iglesia Católica en la historia.
siglo Ay, primero, siglo segundo. Así Cristian, ya es estás que acabado con esto que dijo el hermano Martín Barrientos. Ya estás acabado, Cristian. vamos a escuchar a Cristian. ¿Qué puede refutar un protestante a esto? Dígame. ¿Qué puede refutar? Nada, nada, porque ellos no tienen cómo demostrar un pastor bautista ni de ninguna congregación de esas. No pueden refutar nada. ¿Qué va a hacer él ahorita? Dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas. Y escaparse, salir huyendo, que es lo único que saben hacer estos sinvergüencitas. Pone el link para que entre un protestante, pues ¿por qué no entra el protestante? Comenta y comenta, pero no tiene el valor de entrar. Son como la mujer que critica a otro dentro de su casa con gritos. El link está ahí desde hace rato. El enlace está ahí, véalo, lo deja hasta fijado para que conecten. No fije otro por fijar ese. Entonces hágale, 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 suban. Presente su iglesia. A ver, voy a comenzar a hablar. Espero que no me interrumpa ni Max ni al anfitrión, así como él ha hablado y nadie lo ha interrumpido. ¿Ya? A ver. Nosotros creemos lo mismo que creían los apóstoles. Y eso nos mantiene seguros en la doctrina de Cristo. Porque tú no eres iglesia por jactarte en una cantidad de sumos pontífices o máximos pontífices o papas, ¿no? Porque no existían papas en el siglo I, no existían papas en el siglo II, o sea, no había una cabeza universal que gobierne a la iglesia en el siglo I. Oiga, pues, que no existían papas en el siglo I y en el siglo II. Le acaban de leer la lista, el tiempo. Si ve, ¿qué les queda a ellos? Empezar a hablar y hablar y hablar y hablar sin mostrar nada. Primero, lo que él tiene que hacer es demostrar su iglesia, no hablar de la de nosotros. En el siglo II, ni en el siglo III. Todo eso de que Evaristo, el Papa tal, esos son argumentos gratuitos que dijo Martín Barrientos, pero no demostró que ellos gobernaban la iglesia de una forma jerárquica, universal. No lo demostró, solo dio nombres, pero no pudo dar los detalles de qué hacían específicamente estos hombres. Ni lo va a hacer, ni lo hará nunca. ¿Por qué? Oiga, pues, oiga lo que dice, ni lo va a hacer ni lo hará nunca. ¿Sabe por qué no lo va a poder hacer nunca? Porque él se va a ir. Entonces, como él siempre va de los debates, él cree que es que nunca demuestran nada, pero es que lo que pasa es que él se escapa. Por eso, por eso cree que nadie puede mostrarle nada, porque cuando le van a demostrar, de una se vuela. Porque cuando yo abro y cito la patrología de Johannes Squasten, ¿sí? Quien para los que no lo saben, Johannes Squasten fue profesor de Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II. Johannes Squasten, en su patrología, volumen 1, en la página 41, acerca de la jerarquía, dice que en los tiempos de la Didache, y lo estoy citando, y este es un erudito católico, así que les quede bien abiertos los oídos, con sus propios eruditos católicos, dice Johannes Squasten que en los tiempos de la Didache, que estamos hablando del siglo I al siglo II, ¿sí? Decir que me resbala no refuta ningún argumento. Dice Johannes Squasten, vamos a ver si estos saben más que sus propios eruditos, en los tiempos de la Didache no hay ninguna evidencia. A mí qué me importa lo que diga Johannes, qué me importa, a mí me importa es el magisterio de la iglesia, eso es lo que me importa, no cualquier persona que quiera decir algo, porque si es por eso, entonces yo creería en el rapto, creería que Dios no es Dios Padre y no Dios Madre, creería que Ezequiel Jonás Ataucú sí es Dios. Creería, si fuera por otras cosas, creería en mil cosas más, no en la verdad. Evidencia que permita afirmar la existencia de algún episcopado monárquico. ¿Qué pasó ahí? O sea, de nada le sirve al señor Martín Barrientos nombrar nombres cuando no puede darnos los detalles de lo que estos hombres, por sus nombres que nos nombra, hacían, ¿no? Él no va a poder demostrar jamás que, por ejemplo, Lino tenía una jerarquía suprema por sobre todos los otros apóstoles, ¿no? Mostrando que es el tercero al mando o el segundo al mando. Él nunca va a poder mostrar que Clemente de Roma era un obispo monárquico, ¿no? Que todos estaban regidos bajo sus pies. Él nunca lo va a poder mostrar. Jamás lo va a demostrar. Él podrá hablar de nombres,
y luego decir argumentos gratuitos sobre estos hombres, pero nunca va a dar en evidencia de que había un episcopado monárquico. Porque si es que se atreve a hacer eso, pues está yéndose en contra. Sería pachecólatra. Es la verdad. Si yo hiciera eso mismo, sería pachecólatra, como todas estas foquitas que están por acá. Focas, focas, focas. Envíen focas que da miedo. Focas, 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 focas. Por favor. Contra de lo que dice Johann Squasten, ¿no? Que en los tiempos de la Didache, que es del siglo I a finales del siglo II, vamos 200 años de cristianismo, no hay evidencia de un episcopado monárquico. Y si no hay evidencia de un episcopado monárquico, tus gestos no son argumentos. Si no hay evidencia de un episcopado monárquico, no hay papado. Así que acá se les acabó y se les tumbó el papado. ¿Dónde más está eso? Pues eso está en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, ¿no? Cuando hablan de Santiago. ¿Dónde está eso? Que Pedro fue el primer papa, ¿no? El primero en estar en la cabeza de la iglesia de Jesucristo. Claramente en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, de Cesarea, para que luego no me estén por esa frase sacando el contexto, de Cesarea. ¿Dónde está eso de que Pedro era el pastor y el príncipe de la iglesia que Jesús fundó en Jerusalén? ¿Dónde está? ¿En qué parte está? Al contrario, Eusebio de Cesarea, en su libro Historia Eclesiástica, dice que Santiago el Justo... No me interrumpa, no me interrumpa. Ni usted ni Martín Barrientos, pues, se le cayó la cámara de... Cesarea. Eusebio de Cesarea. Vea la estupidez que dice. Tanto pacatazo que está recibiendo. Ahí está, pues, mira, ahí está. El sueño. Y es que ese es el nerviosismo, pues. Hasta tu cámara no resiste el poder de la verdad. Y ni siquiera vas a poder refutar lo que te voy a decir. El señor Martín Barrientos hoy nos va a tener que demostrar que Santiago, más conocido como Santiago el Justo, a quien Eusebio de Cesarea decía de que él era el hermano del Señor en la carne e hijo de José, el carpintero, ¿sí? Nos va a tener que demostrar que no era el príncipe y el pastor de la iglesia de Jerusalén. Va a tener que demostrar que es Pedro y no Santiago el Justo, ¿no? No lo va a hacer, por eso se ríe anticipadamente, porque no tiene ninguna prueba para probarlo. Entonces, ahí también se le cayó su papado. Entonces, ¿por qué le digo que la Iglesia Católica Apostólica no viene de Cristo? Justamente por estas razones. Porque los apóstoles no vivían en un estado monárquico. Pedro no estaba por encima de ninguno de los apóstoles. Los obispos y los discípulos de los apóstoles no estaban por encima de ninguno otro. La Biblia es clara. ¿Cómo que Pedro no estaba por encima, por favor? El protestante que no quiera ver eso, mire, ya miles de protestantes han aceptado. Sí, Pedro tenía un liderazgo, sí, Pedro era un líder, sí, Pedro. Y ahorita este viene a decir que no. Vamos, démosle like, por favor. Ahorita este viene a decir que no se puede mostrar. Pedro tenía un liderazgo, era el líder de la iglesia. Cuando los apóstoles se acercan a Jesucristo, y con esto voy a ir terminando ya, porque ya están más que refutados todos, a tal punto que la cámara de Martín Barrientos se cayó. Cuando los apóstoles se reúnen delante de Cristo, le dicen, Señor, ¿quién de todos nosotros será el mayor? ¿Y qué le responde Jesucristo? Los reyes de la tierra buscan sobre quién enseñorearse, y los gobernadores buscan sobre quién ejercer dominio, pero entre ustedes no será así. Así que eso del papado, de tener un máximo pontífice que puede gobernar jerárquicamente sobre otros, como lo dice la bula Pastora Eternus del Vaticano I, es Boris Uribe ya ni intenta subir a compartir, ya ni intenta. O sea que según eso ayer es que le pegaron una pacatía. Vamos a verlo ahorita. Gracias, André Fercho. Vamos a tenerlo ahí, tengámoslo ahí para verlo. Gracias, Sandra. se les cayó el papado, ¿no? De hecho, su Iglesia Católica Apostólica y Romana nace en el año 1054, cuando el Papa León IX se parte filas con Oiga, pues que la Iglesia Apostólica y Romana nace en 1054. Uy, no, pero en serio, es que
Uno no les ve progreso, uno no les ve progreso, antes cada día están más perdidos. El otro patriarca de Oriente. ¿Por qué? ¿Por qué parte filas? Porque quería el poder absoluto. Y Oriente no quería estar subyugado al patriarcado de Roma. De ahí nacen ustedes. Entonces, los primeros verdaderamente en dividirse por hambre de poder son ustedes, por querer el pontificado y el máximo poder. Y es por eso que Oriente los anatemiza a ustedes. Las iglesias orientales dicen que el papa, que el patriarca de la Roma caída, anátema, anátema. Diciendo, digamos, diciendo que sea así. Él está por fuera también de esa iglesia. Él está por fuera. Uy, pero qué estupidez, es que desde 1054 sale la iglesia romana. Uy, esa es la estupidez más grande. Eso no lo puede decir una persona que tenga conciencia histórica, que haya leído un poquito de historia. Miren, sus mismos libros los dicen. Ese libro que primero que le mostró él ahí, yo lo tengo acá, Historia del Cristianismo de Justo L. González. ¿Por qué les cuesta tanto leer? Y es Anátema, anátema, protestante. así los ve Oriente y así los vemos a ustedes, nosotros los evangélicos. Tienen el evangelio anatemizado, bendiciendo parejas del mismo sexo. Nos tiene que demostrar Martín Barrientos que los apóstoles hacían eso. O sea, de ese por refutado y ese por servido, Señor. Ya está destruido, así que lo dejo servido. Bien, bien. ¿Se fue? Se ¡Ah! fue. Se fue el cobarde, hermano. No, ¿cómo se va a ir? Mucho cobarde, mucho cobarde, mucho cobarde, ¿cómo se va a ir? O sea, ya no nacemos de Constantino, y no que nacemos en el 1054. Mucho cobarde, ¿cómo se va a ir? Mira, uy, no, ¿cómo se va a ir? No, no puede ser. Es que Izquierdo no sabe leer. Yo creo que es que no sabe leer. Dividirse por hambre de poder son ustedes, por querer el pontificado y el máximo poder. Y es por eso que Oriente los anatemiza a ustedes. Las iglesias orientales dicen que el papa, que el patriarca de la Roma caída, anátema, 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 así los ve Oriente y así los vemos a ustedes, nosotros los evangélicos. Tienen el evangelio anatemizado, bendiciendo parejas del mismo sexo. Nos tiene que demostrar Martín Barrientos que los apóstoles hacían eso. O sea, de ese por refutado y ese por servido, Señor. Ya está destruido, así que lo dejo servido. Bien, bien. ¿Se fue? Se fue. Se fue el cobarde, hermano. Cobarde, Cristian José, qué cobarde es el Oye, Yo Ay, refuto una vez. no. vamos a refutar lo Uy, vamos a ¿cómo volver a invitar. así? Súbanlo. Súbanlo. Uy, Tráiganlo. no. Bueno, mírense, es que ellos no se Per- usan. ¿Cómo permítame, así? permítame, hermanito. Permítame. Uy, no, ¿cómo así? ¿Se fue Cristian Izquierdo? No, Cristian Izquierdo. ¿Qué le pasa a estos protestantes, ah? Yo creo que es que los de TikTok son unas réplicas. No puede ser que sean tan cobardes en TikTok. Para mí que ellos son réplicas, esos no son los verdaderos. Cristian Izquierdo, ¿será que Cristian Izquierdo es capaz de abandonar un debate? Yo voy a poner una encuesta aquí. Voten la encuesta. Cristian Izquierdo sería capaz. Cristian Izquierdo sería capaz de abandonar un debate. Yo no creo que sea el mismo, pues. Entonces pongámosle sí, porque es pachequiano. No, porque tiene la verdad. Voten la encuesta, por favor. Uy, no, ¿cómo va a abandonar el debate? Incluso ahí lo vuelven y lo llaman. Voten la encuesta. Ahí vuelven y lo Es llaman. que él, ya le voy a dar su tiempo. Cristian Izquierdo, suba. No sea miedoso, Cristian. Suba. Usted dijo, ya me bajó. Cristian, si no sube, usted queda como cobarde aquí delante de 162 personas. Vamos a ver si Aquí sube otra Cristian, 143. porque hay mucho, la invitación ya se la hizo. Eso es un
Cobarde, pachecólatra, porque es pachecólatra, sí, 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 eso es un cobarde, ¿cómo va a abandonar así la charla? Uy, no, 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 no. ¿Qué les pasó? ¿Qué le pasó a ese protestante? Primero, él Lo tiene que están saber invitando. cómo funcionaba la iglesia. Es verdad que Edgar Pacheco, los hijos que tiene pachequianos son con Elvia Durán. ¿Eso es verdad o me estoy equivocando? Cómo funcionaba. El texto último que dio él, llevo años refutándolo, porque dice, cuando ellos iban discutiendo por el camino, sí, eso está en San Lucas 22, 24, Cristian. Suba, Cristian, no sea miedoso. Aquí reto a Cristian Izquierdo que suba y terminemos el debate porque abandonó el debate. Se corrió el cobarde. Se corrió Cristian un cobarde. abandonó el debate y yo ya le envié invitación. Hermano Martín, permítame unas 3 palabras. Cuando este amigo Dile. dice que, cuando este Tengo que amigo dice, terminar, mi hermano. Sí, tengo que terminar. Le escucho, pero quiero terminar. sí, Dígame. sí, cuando este amigo dice que Jesucristo no le ha dado poder a ninguno de los apóstoles, es la cita que usted dio ahorita, San Lucas 22:31, cuando dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, Sí, como se zarandea el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no vuelva abajo. Y así una es. vez vuelto, confirma, pastorea a tus Así hermanos. es. ¿Cómo que no Voy, le dio poder, autoridad? voy, mi hermano, porque tengo mucho que refutarle. Y por favor, apaguen, Leonel, apague su micrófono, por favor. Aquí ha quedado demostrado cómo Cristian se bajó cobardemente, cobardemente. Yo lo he invitado a subir y no quiere, Cristian, ya se fue, hermanos, pero quedó. Ahora, todos los puntos que él tocó, yo Martín, lo voy a refutar ahora. Martín, Esta gente Martín. hace años que vengo dando este argumento. Escuchen este argumento. Ellos dicen, luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones gobiernan como dueños y lo mismo que los oprimen, se hacen llamar bienhechores. Pero no será así entre ustedes. Estos son los maestros que tienen los protestantes. Aquí vienen, oiga, aquí vienen al chat a decirme, hable con Cristian Izquierdo, hable con Pacheco, hable con Gabriel, yo no sé quién. Aquí vienen. Y miren, esos son los maestros que se huyen. ¿Para qué uno va a hablar con un protestante de estos si se escapan? Si son cobardes. Al ¿Para qué? contrario, el más importante es que ustedes debe ser como el que sea el último y el que manda como que si fuera el que sirve. Pero más adelante Jesús ve que él tenía que poner orden porque iban discutiendo, bueno, ¿y aquí quién es el mayor? Vamos a ver, porque eso está en Hechos 22, 24 al 25. Vámonos, Hechos 20, San Lucas 22, perdón, 22, 31. Vamos a ver. Dice Jesús, como él sabía lo que iban discutiendo, le dice en el 31, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlo a ustedes como el trigo que se limpia. 5 versículos más adelante de esa discusión, Jesús dice, aquí lo va a confirmar a ustedes. Yo voy a orar por Satanás los va a tocar a todos, pero lo va a confirmar. Pácata, Cristian. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como el trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos en la fe. Pácata, aprenda, Cristian. Ahora, él dijo que no había ningún
en ningún papado, no había líder. Ah, bueno, quiero hablar sobre eso. Él dice que no había alguien que fuera el primero entre todos, porque no sabe lo que dice San Mateo 10:2. El primero Pedro, de los 10, el Martín, primero buenas noches, Pedro. ¿puedo hablar? No, todavía no, estoy desarrollando, después sí. El primero Pedro, ese primero significa el más noble, el más influyente, el más importante, el mejor, la palabra protos. Esa palabra protos la vamos a encontrar en lo que dice a San Lucas 15:22 del hijo pródigo. Traigan el protos vestido, que significa el mejor. Esa palabra, el protos, utilizó Jesús para Pedro. Lo mismo que nosotros vamos a hallar para Publio en Hechos capítulo 28, si mal no recuerdo. Hechos ¿Cómo va a escapar? ¿Cómo va a escapar? No, es protestante y no. 28, vamos a ver. Hechos 28 dice, los terrenos cercanos pertenecían al hombre principal de la isla llamado Publio. La isla estaba llena de gente, pero había uno que era el protos, el principal. Allí utiliza el protos entre todos los hombres. Publio, a ese se le llama el protos. Esa palabra la usó para Pedro en Hechos 10, en San Mateo 10:2. San Mateo 10:2. Ahora, si mal no recuerdo, bueno, los puntos que él dijo, es que no había sucesión. Bueno, este libro dice que sí, página 1042, Diccionario Bíblico Certeza, y página 813. En la 813 habla de San Lino. Dice que la lista de sucesión contiene un hombre identificado por Irineo, dice, como el que le manda, como al que Pablo le manda saludos. Lo dice el diccionario evangélico Certeza. Ahora, si nosotros tocamos lo que la cátedra de Pedro, por ejemplo, decía San Cipriano de Cartago, después de todo esto, todavía habiéndose dado un falso obispo, los herejes han tenido la audacia de hacerse a la vela y llevar cartas de parte de los cismáticos y profanos a la cátedra de Pedro, la cátedra de Pedro, la iglesia principal de la que dice brotó. Ya rato estoy invitando a un protestante a subir, no es capaz de subir a hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, protestante? La unidad del sacerdocio. Y ni siquiera pensaron que aquellos son los mismos romanos cuya fe alabó el apóstol del año 250. Esos mismos que el Papa Esteban era el Papa en ese tiempo, son los mismos romanos del siglo I, está diciendo San Cipriano de Cartago, mediados del siglo III. Ahora, con respecto a lo que él dijo, hablando que ustedes nacen en 1054. No, charlatán. ¿En serio? Vamos a leerle. Hermano, perdóname, hermano Martín Barrientos, dame un segundito. Solo esta cita leo, mi hermano, Sí, y lo dejo. sí, hermano. Solo esta cita. Yo sé que usted conoce todos estos datos, pero vamos a ver quién se separa. Vamos a ver quién es. Vamos a ver. Dice acá. Dice, sería muy largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias. Por supuesto, de ese tiempo, con origen apostólico. Por ello indicaremos como la mayor de ellas, la más Eso es en respuesta a que nacemos en el 1054. Escuchen. antigua y la más conocida de todos, la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Tiene una tradición que arranca de los apóstoles y llega hasta nosotros en la predicación de la fe a los hombres. Romanos 1:8. A través de la sucesión de los obispos, así confundimos a aquellos que de cualquier manera, ya sea por complacerse a sí mismos, ya por vanagloria, ya por seriedad, por falta de juicio, se juntan en grupos ilegítimos.
en efecto, dice, Martín, yo tengo una pregunta para ti, Martín. en efecto, con esta iglesia romana, a causa de la mayor autoridad de su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda otra iglesia. Tenían que estar Martín, necesariamente, Señor, estoy hablando, tenían que estar necesariamente de acuerdo toda otra iglesia con la sede de Roma. Por tanto, quienes dejan de estar de acuerdo con la sede de Roma los ortodoxos, son los ortodoxos. Por tanto, ellos dejan la comunión con Roma y dejan de estar necesariamente de acuerdo. Entonces, viene este señor, mi hermano, viene este señor sin argumentos y no habló nada de su secta, no mostró que era la de Cristo. Venía, hermano, sin nada. Hermano Max, le escucho. Mira, el ridículo que hace Cristian José acá. Dice que la Iglesia Católica se fue fundada en el año 1054. Entonces está contra. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al Barragán que dice que la Iglesia Católica fue fundada en el año 313 por Constantino el Grande? ¿O le hacemos caso a Cristian José que dice que fue fundada en el año 1054? O sea, No, amigos protestantes, hagan un concilio entre ustedes, un concilio de protestantes y pónganse de acuerdo sobre quién fundó la Iglesia Católica. Fue fundada por Constantino en el año 313, fue fundada por el emperador Teodosio en el año 381, fue fundada por el Papa Gregorio VII en el año 1073, que yo he escuchado esa estupidez, que fue fundada por el Papa Gregorio XIII. Fue fundada aquí. Así se le cae la boca a estos mentirosos, porque Cristian Josué no habló de su secta, claro. Como su secta, si se avergüenza de su secta, sabiendo que fue fundada en el año 1914 en Ámsterdam, Holanda, por Thomas Helwys en el año 1611. Así que se le cae la boca a los mentirosos. Concilio de Nicea, año 787, siglo VIII. Extracto de las actas, sección 2. La Santa Iglesia Católica y Apostólica Romana tiene el primer rango y la autoridad del poder, ahora y por siempre, porque el mismo bienaventurado Pedro, el jefe de los apóstoles, que fue el primero en sentarse en la sede apostólica, dejó la jefatura de su apostolado y el cuidado pastoral a sus sucesores, que se sentarán en su santísimo asiento para siempre. Y ese poder de autoridad que recibió del Señor Dios, nuestro Salvador, también Él lo otorgó y entregó por mandato divino a los pontífices, sus sucesores. Parte de la carta del Papa Adriano, segundo concilio de Nicea. Hermano, hágame un favor. Hágame un favor. Sí, hermano. Hermano Max, léame, por favor. Léame aquí, por favor. Y no enciendan el micrófono, por favor, los que no están participando. Léame aquí, hermano Max, léame. Dice, el Barragán dice, ¿de dónde salió la religión católica? Ve, aquí. Sí, es el 15 de abril. Eso 15. fue en el 2016 fue esto. Eso fue en el 2016. Sí. Estamos hablando de hace 8 años. Escuchen lo que dice el Barragán. ¿Se acuerda usted los comentarios más absurdos de los protestantes? Un grupo Sí, me acuerdo. Aquí, yo lo copié de aquí. Léalo. Dice el Salvador Barragán, dice, ¿de dónde salió la religión católica romana? Dice, ay, Salvador Barragán diciendo eso, oiga. Salvador Barragán diciendo eso. Dice, ¿de dónde salió la religión católica romana? ponlo más cerca. Más cerca. Dice, lee y aprende para que salgas del error. Dice, la iglesia la religión católica romana tiene un contexto
teológico muy Muy profundo. profundo. Esta religión de De origen origen babilónico. babilónico tiene Aproximadamente aproximadamente 4.815 años. 4.915 años. No, O no sea, puede que ser. Barragán dice que la Iglesia Católica fue fundada más o menos en el año 3. Barragán dice que la iglesia fue fundada en el 4.800, hace 4.815 años. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. 3.000 más o menos antes de Cristo, ¿Dónde está el protestante? Que suba. 2.000, 3.000 antes de Cristo, pero Cristian Josué dice que fue fundada en el año Mire, 2000. vea. Ajá, dice, esta religión de origen, dice, Aproximadamente 4.815 años. 4.815 años de creación, fue un hombre llamado Venga, pero yo no entiendo. Vea, desde la 1 de la tarde que me conecté, siempre normalmente estoy hasta las 3. Faltan 8 minutos. ¿Por qué si estuvo acá todo el tiempo, por qué apenas se conecta? Desde la 1 de la tarde que me conecté, protestante, conéctese, protestante, conéctese, protestante, conéctese. ¿Por qué? Y estuvo ahí comentando, ¿por qué apenas hasta ahora se viene a conectar? Tengo 7 minutos. Tengo 7 minutos. ¿qué? Nimrod. Nimrod. ¿Qué va a decir en 7 minutos? ¿Qué va a decir en 7 minutos? Nimrod. Qué estupidez. El primer dictador de la tierra. Dictador de la Génesis tierra. 10:8. 10:8. Dice, esta religión de origen babilónico Toma toma fuerza. fuerza en los tiempos de un César romano llamado Constantino. Constantino el Grande. O sea, Salvador Ragán dijo hace 8 años que la Iglesia Católica fue fundada en el año 4100. Estamos hablando de unos 2500 años antes de Cristo, o sea, hace más de 4000 años. Y que en la época de Constantino tomó fuerza, porque fue fundada hace más de 4000 años. Y Cristian dice que fue fundada apenas en el año 1054. Imagínese lo que están inventando estos protestantes, ya no saben qué más decir. Es que 4.000, hace aproximadamente 4.815 años, decía Barragán. Pero sectarios, hagan un concilio de sectarios y pongan de acuerdo. Dicen tantas estupideces, qué barbaridad. Y ese, Yo no había visto eso, hermano. ese comentario lo puede hallar todavía. Vamos aquí a ver a Boris. Vamos a ver a Boris.